Qué gusto y qué honor estrenar Escrito está. Hoy sábado 24 de abril iniciamos este programa que busca recuperar las verdades bíblicas, que busca enseñarnos que una vida cristiana sin respaldo y sustento bíblico no es una vida cristiana. Por ello estamos aquí con un gran equipo que Dios ha llamado para esta labor. En la parte técnica nos acompaña mi gran amigo Alex. Tenemos a todo el equipo de Proyecto Romanos 1014 desde México. Está Omar, Emaús, Mario y Nancy. Y al teólogo salvadoreño Julio Padilla, quien me acompaña en la conducción y también en el abordaje de estos temas. Hoy ya les vamos a comentar de qué tema es el que vamos a conversar, a dialogar. Julito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Un verdadero privilegio y un verdadero placer el poder compartir en estos momentos con ustedes. El 3 semanas les hicimos el anuncio de que oficialmente este día se apertura el lanzamiento oficial de nuestro programa Escrito está, en el cual no tiene otro objetivo más que exponer la escritura fielmente, que es a lo que no solo como creyentes, sino también como expositores estamos llamados. De verdad, un verdadero placer y un saludo a la audiencia cibernauta que se va a unir a esta transmisión. La estructura del programa es el diálogo, es decir, vamos a tener algunas preguntas sobre el tema que ustedes ya lo van a mirar en pantalla, que hemos traído con el objetivo de profundizar cada vez más las escrituras. El justo por su fe vivirá. Y la idea es que también puedan dejar sus preguntas en los chats, que ustedes puedan también ser parte de este diálogo. Y lo importante es que sepan que nos están ayudando con este lenguaje de señas, por un lado el internacional y también para el público de México. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de juntar estos esfuerzos, de juntar esta labor para Dios y que sobre todo nos sirva para que todos aprendamos y escudriñemos la palabra de Dios y cada día más busquemos vivir conforme a su corazón. Así es que vamos a iniciar, pero por supuesto, no sin antes realizar la oración de inicio. Julito. Amén. Si me acompañen en oración para entregar esta hora a Dios, que se glorifique en su escritura. Padre, buen Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir en este momento con mis hermanos del otro lado de la pantalla, también con el equipo que se ha sumado para poder impartir un mensaje bíblico y de manera fiel, no solo a las personas con audición, sino también a personas con discapacidad auditiva. Señor, sé tú quien se glorifique y sé tú quien se lleve toda gloria en esta hora. Háblanos solamente del corazón y que la enseñanza de continuación pueda servir de aplicación a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a arrancar para que ustedes nuevamente, quienes de pronto recién pusieron su clic en estas cuentas, pues les recomiendo también ir a YouTube. Nosotros hemos activado una cuenta ahí también con el nombre de Escrito está, para que puedan seguir todas las transmisiones y el material que generaremos durante los siguientes meses. Y recordar también que esta transmisión será una vez, un sábado al finalizar cada mes. Y bueno, el justo por su fe vivirá. Para ello iniciamos, Julito, entonces, con la explicación de qué es la justificación. Amén. Una vez más, solo dar unas pequeñas instrucciones a las personas que se están uniendo. Un pequeño, realmente un preámbulo de lo que estamos llevando a continuación. Es un programa que tiene la intención de llevar un tema y su perspectiva bíblica al respecto. Y agradecer también al equipo que está del otro lado para llevar el evangelio a personas con discapacidad auditiva. Entonces, el día de ahora vamos a abordar el tema de la justificación. El justo por la fe vivirá. Voy a tratar de hablarlo más despacio que pueda para que pueda ser invertido y pueda ser provechoso para las personas que están traduciendo en ese momento. Entonces, la justificación es el tema que nos reúne en ese día. La justificación, el justo por la fe vivirá. Quizá es una frase, quizás es una expresión que en algún punto de nuestra vida cristiana hemos escuchado en la iglesia o en un seminario teológico, y es algo de suma importancia en la base
de nuestra salvación. De hecho, es el pilar fundamental en el cual nosotros podemos ser salvos, nuestro Señor Jesucristo. O sea, la justificación se ampara en Jesucristo. Y es lo que vamos a estar abordando a continuación. Y quiero decir de que la participación o mi participación de a continuación no tiene intención absoluta de ser un espacio de adjudicación de conocimientos, ni mucho menos tiene la intención de ser un modelo de enseñanza teológica, todo por el contrario. La intención únicamente a continuación es que lo poco que podamos aprender pueda servir de práctica, pueda servir de lección y aplicación a nuestra vida, porque no sirve de nada que en este momento adquiramos información si no vamos a saber cómo ocuparla en nuestro diario vivir como creyentes. La prerrogativa divina de la salvación se manifiesta de esta manera: tendré misericordia del que tendré misericordia. Esta es la prerrogativa divina de salvación y la prerrogativa divina de gracia. Así es como Dios salva a las personas. Es el mecanismo utilizado por Dios. Así lo contempla la Biblia. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Dios no le debe gracia salvadora a nadie. Él no está en deuda con ningún ser humano. Partamos del hecho de que la justificación empieza con esto. Dios no le debe gracia salvadora a nadie. Dios no está en deuda con ningún ser humano de ninguna era en la historia. Dios salva a quien Él quiere y tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Entonces, en primera instancia debemos decir de que la justificación en términos prácticos es el término legal que se usa en una legislatura para estipular que un criminal es declarado inocente de culpa mediante el pago o fianza de un tercero. En cualquier legislación, en cualquier legislatura a nivel mundial, así es conocida la figura de la justificación. Es el acto mediante el cual un criminal es encontrado justo mediante el pago o fianza de un tercero. En la Biblia, la justificación es el acto mediante el cual un pecador es absuelto de la condenación de su pecado mediante la fe en Jesucristo. Es decir, de que Dios absuelve a un pecador de su condenación al infierno si pone su fe en Jesucristo. No ha sido Lutero, no ha sido Calvino, no ha sido Zwinglio, grandes padres de la Reforma, los que dieron vida a este principio de salvación. Ha sido la Biblia. De hecho, lo que estos reformadores en el siglo XV y siglo XVI sostuvieron, es lo que siempre ha estado plasmado en la Biblia: el justo por la fe vivirá. Y me quiero desplazar a leer el libro de Romanos en su capítulo 1, verso 17. Libro de Romanos en su capítulo 1, verso 17, dice la Escritura, tal cual fue escrita: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, de que este es un acto puntual en el cual el creador del mundo, en su facultad o potestad de juez, absuelve a un pecador de sus cargos y lo declara justo. Pero inmediatamente creo que podría surgir la pregunta: ¿pero no estaría Dios bajando los estándares de su justicia si declara a un pecador justo? Veámoslo en términos prácticos. Un juez no corrupto no estaría también bajando los estándares de justicia que la ley exige para condenar a un criminal. Entonces, esta es la pregunta más grande de la Biblia. ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar a los pecadores? Es decir, ¿cómo puede Dios seguir siendo justo y al mismo tiempo también salvar a multitud de pecadores? Y la respuesta es que no hay otra respuesta excepto en el Calvario. Me gustaría leer la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo 5, verso 21. Aquí en el original se presentan 15 palabras griegas que mejor podrían definir el objetivo de la reforma y la definición del evangelio, y que podrían dar respuesta a esta encrucijada. Al que no conoció pecado,
lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia en él. Qué cuadro tan oscuro. Para las personas que están del otro lado, quiero que se imaginen qué cuadro tan oscuro. Pablo apertura la composición del libro de Romanos escribiendo: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay esperanza. Si este es el cuadro y la Biblia termina en Romanos 3, no hay esperanza para ninguno de nosotros. Pero es aquí donde aparece la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y nos dice la Escritura, Pablo en inspiración divina, que ha sido gracias a los méritos de Cristo que podemos ser encontrados justos mediante la fe. Más tarde, en el 4 o 5 del libro de Romanos, se expresa: al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Dios justifica al impío, es decir, de que Dios considera justas a personas rebeldes. La Biblia enfatiza una y otra vez en la muerte de Jesucristo, pero también en su vida de obediencia. Ninguno de nosotros puede presentarse como justo delante de Dios por la obediencia a la ley. La semana pasada estuvimos hablando y abordando un tema de la salvación por gracia, y tiene también la misma relación en los versículos que estuvimos leyendo. Somos justificados mediante la fe. O sea, si somos salvos por gracia, somos justificados. Es decir, somos encontrados justos ante Dios mediante la fe en Jesucristo. Porque Jesucristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia en él. De hecho, Juan, uno de los apóstoles, expresa en su primera carta, en el capítulo 2, verso 2, él mismo es la propiciación por nuestros pecados, es decir, él es el pago por nuestros pecados. Y para concluir con esta idea y seguir con el tema, quiero finalizar diciendo de que nadie va a ser justificado por la obediencia de la ley. De hecho, Pablo expresa de que la ley tiene por objetivo mostrarnos lo malo que hay en nosotros, porque por medio de la ley viene el conocimiento de pecado, que es la justificación, el acto mediante el cual Dios nos declara justos por la fe en Jesucristo. Eso nos lleva entonces a una inquietud inmediata, que es: ¿a quién se le considera justo? Es necesario aclarar primero de que esta no es una bendición universal. El hecho de que yo sea justo no quiere decir de que todas las personas en el mundo y de manera universal sean encontradas justas también. Esto no se aplica automáticamente a todas las personas de todas las razas, de toda la historia. De hecho, el mensaje del evangelio no es salvación para todos. Es salvación para aquel que cree. Para todos los demás es una sentencia de muerte. La justificación se recibe por la fe, como acabamos de estar platicando. O sea, la fe es una actitud de dependencia. La fe confía en la provisión de Dios. Es decir, de que el Señor declara justos a aquellos que se dan cuenta de su pecado. ¿Cómo puedo tener seguridad de que yo he sido considerado justo? O bíblicamente, ¿cómo se considera una persona justa? En oración, diciéndole a Dios: Señor, me declaro incapaz de salvarme a mí mismo. No me puedo salvar, necesito que tú lo hagas. Y sé que puedo encontrar salvación a mi destino y a mi vida solamente por la fe en Jesús. Los justificados bíblicamente son aquellos que dependen y confían en la obra de Jesús como suficiente para ser salvos. ¿Cómo podemos encontrar entonces la seguridad de ser justos? La respuesta es la justificación por la fe. Necesitamos que Dios nos reciba en su presencia como justos y dignos de su bendición. Y la única manera de poder lograr esto, la única manera en la que podemos ser justos, es poniendo y depositando nuestra fe en Jesucristo, en su obra, su muerte y su resurrección, diciendo de antemano de que no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos de un ente superior, en este caso es Dios, para buscar ayuda y que nos pueda salvar. Poniendo nuestra fe en Jesucristo es que podemos ser justos delante de Dios, no mediante el cumplimiento de la ley, no mediante las buenas obras,
no buscando ganarnos el favor de Dios mediante el altruismo, sino únicamente poniendo nuestra fe en Jesucristo. A todos quienes están conectados a esta hora, si tienen alguna pregunta en torno a este tema, pueden hacerlo, pueden dejar en sus comentarios que nosotros vamos a mostrarlos en pantalla y también a aprovechar en los últimos minutos para dar respuestas a sus inquietudes. Entonces, una de las frases que resaltan en lo último que nos mencionas, Julito, es sobre la fe en Cristo. Esto nos lleva también a aclararnos qué es la fe. El libro de Hebreos, va bien el capítulo 11 del libro de Hebreos, es conocido como el capítulo de la fe en la Biblia. En él se nos muestra las grandes historias de personajes de la Biblia que tuvieron fe y agradaron a Dios por eso. Ojo, no dice de que agradaron a Dios por su obediencia, sino que agradaron a Dios por fe. Es decir, de que la fe es el motor indispensable, es el motor necesario para poder agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no hay ningún otro componente en la vida cristiana más importante que la fe. No la podemos comprar, no la podemos vender, no la podemos adquirir por nuestra cuenta, sino que es un regalo de Dios. De hecho, la fe en la salvación y en el dogma del cristianismo es la piedra angular. Salvo por gracia, justificados mediante la fe. O sea, la fe juega un papel fundamental en nuestra salvación. La fe juega el papel más importante porque por medio de ella, por medio de la creencia en que Jesús murió por nuestros pecados, podemos ser encontrados justos delante de Dios. Pablo, en el capítulo 2 del libro de Efesios, habla más al respecto de esto. Y Pablo deja una cosa en claro, de que este es un don de Dios. Es decir, de que Dios pone en la persona el regalo de fe para ser salvo. No porque la merecemos, ni porque la hemos ganado, ni porque seamos dignos de tenerla, sino porque es un regalo de Dios. Si se recuerdan, hay un pasaje en la Escritura, en el libro de Lucas, en su capítulo 7, donde se presentan dos personajes, Jesús y una mujer pecadora. En este cuadro se presenta de que a esta mujer su fe la ha hecho salva. Mis hermanos y amigos, esta es la mejor definición de la fe. La fe salvífica es la que nos hace justos delante de Dios. Tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, que la mujer creyó en Jesucristo por fe y Dios la recompensó por ello. Jesucristo mismo la recompensó por ello. O sea, de que finalmente la fe es lo que nos sostiene hasta el final, sabiendo que por la fe vamos a estar en el cielo con Dios por toda la eternidad. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 8, capítulo 1, versos 8 y 9, Primera Pedro 1, 8 y 9. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues obtienen la meta de su fe, que es su bendición. La bendición de Dios en la salvación viene a través de la fe en Jesucristo. Eso es la fe en la justificación. Amigos, hermanos, compartan este link. A muchas personas les puede ser de mucha ayuda. Deben necesitar esta palabra, deben tal vez profundizar en ese estudio que ya realizan. Podría ser de mucha ayuda. Les sugerimos, les recomendamos que en cualquiera de los canales que ustedes estén conectados ahora mismo puedan poner la opción compartir. Es importante en este sentido, voy a hacer un paréntesis, Julito, permíteme para hacerte una consulta adicional, porque para muchas personas, de hecho, yo he escuchado muchísimo cuando dicen, yo tengo mucha fe, pero no existe un sustento bíblico en ello. Entonces, ¿cómo reconocer y distinguir cuando se trata de una fe en Cristo y cuando se trata de una esperanza en algo que yo aspiro tener o conseguir? La fe en el Señor Jesucristo es el
medio por el cual nosotros podemos ser salvos, la fe salvífica. Y es una fe asimismo que se manifiesta en obras. Por el otro lado, tenemos la fe de poner nuestra confianza en Dios, que es lo que nos habla Hebreos 11. La fe, pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es una fe para salvación y otra es una fe confiando en Dios, que Él es nuestro provisor a lo largo de la vida. Muchísimas gracias, Julito, por esta precisión. Entonces, ahí interviene otra inquietud también bíblica. ¿A qué se refería el profeta Habacuc cuando dijo: he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá? A propósito del tema que hemos traído esta tarde. Amén. Mis hermanos que están del otro lado de la pantalla, hasta el transcurso de esta intervención, no quiero que piensen que esto es una clase. No tiene ningún motivo ni por objetivo esta intervención el ser una clase teológica. Quiero que piensen en las implicaciones que la justificación tiene en nuestra vida. Quiero que piensen de que gracias a la justificación de Cristo es que podemos ser encontrados justos delante de Dios. Que encuentren el gozo de su esperanza en la fe puesta en Jesucristo. Como vamos a desarrollar en breve, vamos a ver de que ha sido gracias a la resurrección de Cristo que podemos estar plenamente convencidos de que ni la muerte ni la vida nos puede separar de Jesucristo. Ni la muerte ni la vida nos puede hacer perder la salvación. Por favor, quiero que encuentren la certeza de la convicción de su esperanza en la fe en Jesucristo. Que estén plenamente seguros de que nadie puede acudir al trono de Dios y acusarnos, porque ya no, Dios nos ha hecho justos. Entonces, lo que Pablo en el capítulo 1, verso 7 de Romanos ha hecho es traer un mensaje de Habacuc que está en el capítulo 2. El libro de Habacuc se conoce por ser un libro que está dentro de una sección llamado Profetas Menores. Habacuc tiene la particularidad de que presenta una profecía inusual. Inusual en el sentido de que su mensaje no es directamente transmitido al pueblo, sino que realmente su profecía se manifiesta mediante una conversación que está teniendo con Dios. Es una especie de diálogo. Entonces, la profecía que tiene Habacuc es realmente una conversación que está teniendo con Dios. Habacuc bien podría ser llamado un antepasado de la Reforma. Es decir, que lo que Habacuc sostenía y es sucedido por Pablo es lo que trazó la base de la salvación en la Reforma, la fe. La fe no es lo que haya predicado Pablo. Pablo sucedió el mensaje de Habacuc, que el justo por la fe vivirá. No han sido, lo repito una vez más, Zwinglio, Lutero, Calvino, lo que predicaron eso. Es un mensaje que ha venido desde el Antiguo Testamento. Y si podríamos situarlo en alguna época particular del Antiguo Testamento, bien podría hallarse en el año 600, en la extensión del año 600. Y acá no hay ninguna profecía mesiánica directa que nos diga de que, aquí se está refiriendo literalmente a Jesús. Sin embargo, las expectativas personificadas en el capítulo 2, verso 14 y el capítulo 3 bien podrían apuntar a Jesucristo. O sea, requieren la venida de Jesucristo para el cumplimiento. O sea, su profecía no es en primer lugar al pueblo, sino realmente es una conversación que tiene con Dios. Y aquí es donde quiero que pongamos atención. Habacuc 2:14 expresa lo siguiente, y es la base de la esperanza de nuestra fe. Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Y el verso 4 dice, he aquí el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. El capítulo dentro del cual se encuentra esta expresión es un episodio en el cual Dios da respuesta a las preguntas o interrogantes que está teniendo Habacuc. Habacuc se está preguntando, Señor, el pueblo, tu pueblo, mi gente está muriendo, no tenemos esperanza alguna. Todos a la verdad han defraudado tu ley,
todos a la verdad están incumpliendo con tu ley, todos a la verdad vamos de camino a la condenación. Señor, no puedo aguantar tu inactividad, no veo que estés obrando en favor nuestro. Y es aquí, en el capítulo 2, donde Dios empieza a dar respuesta a las interrogantes de Habacuc. Y Dios le dice de que grabe estas palabras en unas piedras, en una especie de tablas, para que estas puedan ser transmitidas a futuras generaciones. Es decir, de que el mensaje que tiene Dios para salvación no habría de desarrollarse de inmediato. Es decir, de que inmediatamente dio Dios el mensaje, inmediatamente aparecería la figura de un Salvador. Tomaría algún tiempo en desarrollarse, pero no debemos ver esto como un fracaso. En realidad debemos ver esto como la oportunidad que podemos descansar en la promesa que está pronta a cumplirse. Y es aquí donde aparece la figura de la base de la salvación, la fe. El justo por la fe vivirá. Los malvados toman caminos que conducen a la muerte y derrota. Sin embargo, los justos por la fe tomamos un camino que conduce a la vida y victoria. Todos a la verdad estaban a punto de conducirse a un destino de condenación por el cumplimiento de la ley. Sin embargo, Dios le dice, el justo, en respuesta a sus preguntas, por la fe vivirá. La fe se manifiesta en obras. Sin embargo, no es que seamos salvos por obras. Y es lo que da vida a esto. Que Él tiene que transmitir este mensaje expuesto y escrito en tablas, y que recuerden la promesa de que es por fe y para fe que somos justificados en Cristo, mas el justo por la fe vivirá, por la fe puesta en Jesucristo. No sé si a muchos de los que están ahora conectados les pasó la misma inquietud que a mí. Si la salvación la adquirimos por gracia, ¿cómo podemos entender, Julito, qué es justo o que el justo por su fe vivirá? Solamente seguido del capítulo 2 y las respuestas de Dios desarrolladas en ese capítulo, llegamos al capítulo 3, que es precisamente una especie de canto vehemente que tiene Dios, que tiene Habacuc para con Dios. El capítulo 3 bien podría responder a esa pregunta, es decir, si la salvación la adquirimos por gracia, ¿cómo podemos entender de que el justo por la fe vivirá? Habacuc prorrumpe en unas palabras de doxología, es decir, Habacuc prorrumpe en unas palabras de adoración a Dios. Esta es una especie de canción de triunfo provocado por una teofanía, es decir, provocado por una aparición de Dios, para robustecer la afirmación de que la salvación pertenece única y enteramente a Dios. Mis hermanos y amigos del otro lado de la pantalla, nosotros no intervenimos en nuestra salvación. Nosotros no somos responsables de nuestra salvación. La salvación empieza, se desarrolla y termina en Dios. Nosotros no contribuimos en nada a nuestra salvación, excepto el pecado que la hizo posible, excepto el pecado que la hizo necesaria. En ese sentido, no solo somos incapaces de buscar a Dios, sino también, como ya dijimos, de salvarnos a nosotros mismos. Si somos salvos por gracia, somos justificados mediante la fe. Es decir, de que la prerrogativa explícita para salvación es la fe. ¿Cómo podemos vivir, ser encontrados justos? Por medio de la fe. Quiero remitirme al libro de Romanos en su capítulo 1 para ampliar esta idea. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 14, si me acompañan, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, la cual es figura de la que había, del que había de venir. Más tarde agrega, porque si la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de, por la gracia
de un hombre, Jesucristo, abundaron los muchos. La esperanza de nuestra salvación está mediante la fe en Jesucristo. No creímos y por eso fuimos salvados. En realidad fuimos elegidos antes y por eso creemos ahora. De modo que nuestra salvación descansa en los pilares de sola gracia, sola fe, solo Cristo. La fe no es la causa de nuestra salvación, es el efecto de haber sido elegidos por Dios. Pablo, cientos de años más tarde, en realidad afirma la declaración que hace Habacuc. Dice, Romanos 8, versos 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es impresionante y tiene implicaciones enormes en nuestra vida. Podemos encontrar seguridad de que Cristo está y ha abogado por nosotros, gracias a la fe que hemos depositado en Él. De modo tal de que ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios, gracias a la fe. Entonces, ¿cómo podemos entender que el justo por la fe vivirá? En que si ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Dios para salvación, Él ha abogado delante de Dios en favor nuestro. Gracias a esa fe que hemos puesto en Él, podemos estar seguros de que su resurrección garantiza nuestra justificación. Amén. Estamos ya en la parte final de este diálogo de Escrito está, que tiene como objetivo que todos aprendamos de la palabra de Dios, porque aprovechando y recogiendo las palabras de Julito, ¿cómo podemos decir que tenemos fe si no conocemos lo que dicen las Escrituras? En ese sentido, planteo la última inquietud, Julito, y es, ¿cómo se empieza a ser un hombre justo o una persona justa? Pablo responde a esta pregunta de manera categórica en dos oportunidades. Quiero leerte Romanos 5:18, un verso que acabo de leer. Dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos la justificación de la vida. Más tarde, en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, versos que leímos anteriormente, por nosotros le hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pongamos atención a esto. Y lo que Pablo está respondiendo en cómo una persona puede ser encontrada justa es esto. En la expiación, en la crucifixión de Cristo, a nuestro Salvador no solo le fueron imputados nuestros pecados, sino que su justicia nos fue imputada a nosotros. La razón por la que nos llamamos cristianos es que ahora, gracias a la fe en el Mesías, podemos adoptar esa nueva identidad que tenemos en Cristo, que podemos tener en Cristo. Hemos asumido la identidad de otra persona, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, de que si depositamos nuestra confianza en Dios, en nuestro Dios Salvador Jesucristo, podemos ser justos, porque Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. A Él no solo le fueron imputados nuestros pecados, sino que su justicia, el exacto cumplimiento de la ley, también nos fue imputado a nosotros. Cuando pongo mi confianza en Jesucristo, Él imputa, es decir, Él deposita a mi cuenta su justicia. Y sobre la base de esta justicia imputada o depositada, es que Dios me declara justo. Así es bíblicamente la forma en la que una persona es encontrada justa, mediante la fe. Y es exageradamente gozoso la figura de la justificación en la Biblia, porque, hermanos y amigos, más que teoría, esta es la base de nuestra esperanza. Más que teología, más que estas expresiones plasmadas por Pablo y por Habacuc, deberían ser la seguridad y la certeza de nuestra esperanza.
no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios. No porque hayamos cumplido la ley, sino porque por medio del sacrificio de Cristo, nuestra confianza en ese Salvador, no hay nadie quien pueda acusarnos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es un motivo de gozo, es un motivo de esperanza en nuestra vida. Nadie nos puede acusar. Si así hemos decidido depositar nuestra confianza en Dios. Pero ojo, no quiero que esto se malentienda. No quiero que esto se malentienda en el punto de que la fe es, aunque es el requisito indispensable, es un llamado a vivir en libertinaje. No somos salvos por obras, pero el que ha sido salvo por gracia manifiesta su fe en obras. Es decir, de que somos salvos por los méritos de Cristo y la manifestación de esta salvación se manifiesta en buenas obras. Es la sola fe, la sola gracia y solo Cristo lo que nos hace aceptos delante de Dios. ¿Cómo una persona empieza a ser justa? No por el cumplimiento de la ley. Cristo ya pagó por nuestra deuda, por nuestro pago, sino por la fe que depositamos en Él para salvación. Esa es la figura de cómo una persona es encontrada justa delante de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús en el desierto. Y es ahí donde miramos la autoridad que tienen las escrituras, que tienen, y por qué nosotros estamos aquí tratando de aprender y de hacer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y es llevar el evangelio para que muchas personas puedan también conocer aquello que hasta hoy posiblemente es desconocido, aquello que tal vez les faltaba por escuchar, aquello que les faltó por mirar y aprender, y tal vez sea la pauta para ir más allá. Si bien Julito expresó unas palabras bastante acertadas, más allá de una clase magistral, se trata de un espacio que viene inspirado por Dios, motivado por Él, y que está con el único objetivo de que todos podamos seguir aprendiendo de Dios, porque la fe viene de oír y oír la palabra de Dios. Y si no estamos escuchando la palabra de Dios, no podemos decir que tenemos una fe. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado en estos minutos. Carol Rapalo, me corrigen si es que lo digo mal, me dice, nos escribió bendiciones, Dios los bendiga. Norma Ortiz también está por acá, un abrazo fuerte. Julio César Padilla, bendiciones, Dios sea glorificado, nos dice, un abrazo fuerte también. Doris Martínez, bendiciones, amén, nos dice Norma Ortiz. Un abrazo para cada uno de ustedes y para aquellos que tal vez se conecten ya después de esta transmisión. Nosotros esperamos que ustedes puedan compartir, de avisar sobre este espacio de este programa Escrito Está, para que más personas se sumen, para que incluso, como están notando, tenemos el lenguaje de señas internacional para el público de México, para las personas que tienen la discapacidad auditiva, que pueda llegar para ellos. Por eso les invitamos a que compartan este link, por favor, y que sigamos aprendiendo. Dicho esto, Julito, ¿algún mensaje final? Y con estas palabras cerramos este primer lanzamiento o este primer programa de Escrito Está. Amén. Si podríamos comprimir toda la información bíblica que acabamos de tener a través de las disertaciones de Habacuc y de Pablo, mis queridos hermanos y amigos, audiencia del otro lado, es esto. La ley exige una obediencia perfecta a ella. Y nadie puede rendir una obediencia perfecta a la ley de Dios. Hermano, ni siquiera lo intenten. Nadie ha sido capaz en la historia de cumplir, excepto por uno, la perfecta obediencia a la ley, excepto Jesucristo. Pablo expone de que todos pecaron
y estamos destituidos de la gloria de Dios. Como acabamos de ver, si la Biblia acabase en el capítulo 3 de Romanos, no tendríamos esperanza alguna. Hermano, esto es un cuadro oscuro para nosotros. No hay esperanza. No puede haber salvación para ninguno si nuestra redención descansase en el cumplimiento de la ley. Somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. Pero esto no debe ser el aprovechamiento o la oportunidad para pensar de que si hemos sido salvos por gracia, tenemos la oportunidad de vivir en libertad. No es así. El que ha sido salvo por gracia manifiesta su salvación obrando. No es salvación, no es la suma de obras más fe el resultado de la salvación. Es la sola fe, la sola gracia, solo Cristo, la ecuación para la salvación. Solamente en Jesucristo podemos ser justificados. Hermano, por favor, ni lo intenten. Ni lo intenten. No intenten ganarse el favor de Dios para salvación. Actuemos en buenas obras, porque esas serán el resultado o la evidencia o la manifestación de haber sido salvos. Y por último, nuestro defensor ha abogado por nosotros delante de Dios. Ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios, no por el cumplimiento de la ley, sino porque la ley ha sido cumplida por Cristo para justicia de sus escogidos. Amén. Dicho esto, muchísimas gracias, Julito. Gracias al equipo de Romanos 10:14. Aquí nos acompañan ahora mismo en pantalla. Podemos ver a Mario y también a Emaús, quienes están haciendo esta interpretación del lenguaje de señas. A Emaús para el público de México y Mario para todo el mundo, es el lenguaje internacional. Muchas gracias, Julito, por tu tiempo. Gracias a Dios que nos ha permitido aquí estar reunidos, a Alex, quien está ayudándonos con el soporte técnico, y por supuesto a todos nuestros amigos, hermanos que se han conectado. Recuerden que el sábado, el último sábado del mes de mayo, regresamos con Escrito Está. Están invitados todos. Por favor, compartan este link, compartan los links de Escrito Está en YouTube, también la cuenta de Julito, invitados todos a hacerlo. Dios los bendiga y permítanme cerrar con una oración, Julito. Me acompañan, por favor, amado Señor, Dios altísimo de los cielos. Gracias te damos por este tiempo precioso que tú nos has permitido cumplir, amado Señor. Gracias por la vida del equipo que está aquí reunido y por la vida de cada una de las personas que se han conectado hoy. Amado Señor, bendice cada uno de estos corazones, que sobre toda cosa ellos puedan abrir sus mentes, sus ojos, su corazón para recibir tu palabra, amado Señor. Que seas tú hablando cada vez más fuerte a nuestras vidas para caminar conforme a tu corazón. Amado Rey, te pedimos que seas tú dándonos sabiduría para vivir, que nos permitas que nos enamoremos cada día más de ti y que podamos hacer las cosas que a ti te agradan, amado Señor. Te pido que en cada uno de estos corazones pongan la búsqueda incesante de tener una vida bíblica, amado Rey. Gracias por este tiempo. Dejamos el resto de nuestra tarde en tus manos, sabiendo que tú tienes planes perfectos. Sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En ella confiamos, amado Dios, y por ello exaltamos tu nombre. En el precioso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a todos. Una vez más, compartan este link, compartan la página de Escrito Está en YouTube y también la página de Julito Padilla. Por supuesto, les invito a que vayan al fanpage de Romanos 10:14 para que miren el material que ellos producen, que es muy importante también que lo podamos ampliar, que lo podamos difundir, porque hay muchas personas en el mundo que tienen esta discapacidad, la auditiva, y no conocen de la palabra de Dios. Les invito a hacer esto y, por favor, un abrazo fuerte para ustedes. Dios los bendiga. Julito, nos despedimos entonces. Amén. Muchas gracias por haber estado presentes y muchísimas gracias de igual manera por el equipo de lenguaje y señas, loable y admirable labor que están haciendo por la predicación del evangelio. Y de igual manera las personas del otro lado, si conocen a personas con discapacidad auditiva, este programa también tiene la intención de llevar el evangelio a personas con discapacidad auditiva. Loable, y que el Señor se glorifique en el ministerio de ellos
y que el Señor se glorifique también en nuestras vidas, que todo sea para la gloria de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado y nos estamos viendo y quedamos atentos al próximo evento, al próximo programa que tenemos el mes siguiente. Que el Señor les bendiga. Amén.